Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Nunca pensé que un simple trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida pudiera dejarme cicatrices mentales. Entré a trabajar en el Burger Town de la carretera nacional, a las afueras del pueblo, un sitio que parecía haberse quedado detenido en los 90. Era verano. Yo tenía 19 años y necesitaba dinero para pagar la universidad. Me asignaron el turno de cierre, de 22:00 a 06:00, junto a un tipo llamado Javier, que llevaba más de 5 años allí. El local siempre tenía un olor pegajoso, mezcla de grasa vieja, detergente y carne recalentada. Durante el día estaba lleno de familias, camioneros y adolescentes, pero en la noche se convertía en otra cosa. A partir de la 1 de la madrugada, el restaurante se vaciaba y lo único que se escuchaba era el zumbido constante de las neveras y el golpeteo de las gotas de grasa cayendo en la freidora apagada. Javier era un hombre callado, de mirada cansada, que se sabía todas las rutinas. Me enseñó a limpiar las parrillas, a rellenar los dispensadores de salsas, a apagar el letrero luminoso de abierto justo a las 3. Todo era mecánico, hasta que una noche algo cambió. Eran las 2:47 de la madrugada. Habíamos terminado de fregar el suelo y Javier estaba en la trastienda contando los panes. Yo me quedé en la zona del mostrador, limpiando las bandejas. Afuera, bajo la tenue luz del estacionamiento, vi un coche blanco estacionado frente al ventanal. No era raro que alguien se quedara unos minutos, pero ese coche llevaba allí más de media hora. No se movía. Las luces apagadas. Me asomé un poco intentando distinguir si había alguien dentro. Solo pude ver una silueta quieta detrás del volante. No me di cuenta de que Javier estaba detrás de mí hasta que dijo: «Déjalo. Siempre viene». Me giré, confundido. «¿Quién?» «El del coche blanco. Llega a esta hora, se queda un rato y se va. Desde hace meses». Intenté reír pensando que me estaba tomando el pelo, pero Javier no sonreía. «¿Y nunca entra?», pregunté. Una vez lo hizo. Hizo una pausa larga, incómoda. Pidió una hamburguesa doble, pero no la comió. Antes de que pudiera responder, el sonido del timbre de la puerta me sobresaltó. Alguien había entrado. No vi el coche moverse, pero ahí estaba. Una figura alta, delgada, con gorra y una chaqueta empapada. No hablaba, solo miraba el menú iluminado como si estuviera eligiendo algo imposible de decidir. «Buenas noches», dije, forzando una sonrisa. Nada, ni una palabra. «Señor, ¿va a pedir algo?». El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Me observó en silencio unos segundos, y luego señaló con un dedo tembloroso hacia la freidora apagada. «Quiero una con papas, pero fritas ahora, recién hechas». Me tragué la incomodidad y encendí la freidora. Javier se asomó desde el pasillo, lo miró y luego me dijo en voz baja: «Hazlo rápido». Cuando metí las papas, noté que el aceite burbujeaba más de lo normal, chispeando incluso a varios centímetros. El tipo seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en la freidora como hipnotizado. «¿Todo bien?», le pregunté. No respondió, solo se acercó un poco más al mostrador, tanto que pude oler su ropa húmeda, y algo más, un olor a metal oxidado, fuerte, penetrante. «Listo, señor». Serví las papas tratando de mantener la compostura. «¿Desea algo más?». Sacó un billete arrugado de su bolsillo, lo dejó sobre el mostrador sin mirarme y se fue. Caminó hacia el coche blanco y desapareció entre la oscuridad de la carretera. Esa noche, cuando cerramos, Javier me confesó algo mientras apagábamos las luces. Ese hombre vino el año pasado. Trabajaba aquí, pero se mató en la carretera justo después de su turno. Me miró fijo. Y desde entonces vuelve. Reí nervioso creyendo que era una broma macabra de bienvenida, pero al mirar hacia afuera, el coche blanco seguía allí, con el motor apagado, sin nadie dentro. No dormí esa mañana. Me pasé las horas mirando el techo,
repasando cada detalle de esa noche. Me repetía que Javier estaba bromeando, que solo intentaba asustar al novato, pero algo no cuadraba. Ese olor a hierro, la mirada vacía del hombre, la forma en que el coche había desaparecido sin que escuchara el motor arrancar. Todo me carcomía la cabeza. Volví a trabajar la noche siguiente, decidido a no dejarme sugestionar. A las 2 de la madrugada, mientras fregaba la parrilla, le pregunté a Javier directamente: «¿Qué quisiste decir anoche con eso de que se mató en la carretera?». Él suspiró, bajó la mirada y se apoyó en la encimera. Se llamaba Rubén. Trabajaba conmigo en este mismo turno. Tenía una hija pequeña, y un día lo pillaron robando cajas de carne congelada del almacén. Lo iban a despedir, pero se fue antes de que lo hicieran. Esa noche se metió en su coche, ese coche blanco, y se estrelló contra un camión a 2 kilómetros de aquí. «¿Y cómo sabes que es él el que viene?», pregunté escéptico. «Porque lo he visto entrar 3 veces», respondió con un hilo de voz. «Siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo». Intenté disimular el escalofrío. Me dije que era una coincidencia, que seguramente alguien había comprado el coche o que Javier necesitaba terapia. Pero a las 2:48 exactas, el sonido de un motor en ralentí me hizo levantar la cabeza. El coche blanco estaba de nuevo allí, en el mismo lugar. «No mires mucho», murmuró Javier sin apartar la vista de la caja registradora. «Solo atiéndelo y déjalo ir». El hombre entró. Mis manos sudaban. Esta vez llevaba una sudadera con capucha. Caminó lentamente como si conociera cada baldosa del suelo. «Una con papas, recién hechas», dijo con voz ronca, seca. Encendí la freidora. Javier se mantenía en la trastienda, fingiendo contar inventario, pero yo sabía que solo intentaba no mirar. Mientras el aceite burbujeaba, el cliente me observaba sin pestañear. Su piel parecía más pálida que la noche anterior. Cuando metí la espátula para revolver las papas, el ruido del aceite se transformó en algo diferente. Un sonido agudo, como un chillido. «¿Lo escuchas?», le dije a Javier. «No», respondió desde atrás sin acercarse. El olor cambió. Ya no era grasa, era como pelo quemado. Saqué las papas a toda prisa y vi algo pegado a una de ellas. Un pequeño trozo de papel ennegrecido. Lo abrí sin pensar. Estaba empapado y tenía letras borrosas, pero aún se leía. No debía hacerlo. Me giré buscando al hombre. Ya no estaba. El coche seguía en el estacionamiento, pero vacío. «¿Lo atendiste?», preguntó Javier al salir. «Sí, pero desapareció». Javier cerró los ojos y murmuró: «Siempre deja algo». La última vez fue una llave. Otra vez un billete de 20 con sangre seca. Esa noche cerramos sin hablar más. Pero antes de irme no pude evitar mirar por última vez el ventanal. En el reflejo por un instante vi a 3 personas detrás de mí. Javier, yo y alguien más. Una figura borrosa, de gorra, con la piel gris. Cuando me giré no había nadie. Desde entonces comencé a tener pesadillas. Soñaba con el olor del aceite, con el sonido burbujeante de la freidora que parecía gritar, y siempre, al despertar, sentía el mismo sabor metálico en la boca. Al 4.º día, pedí el cambio de turno, pero el gerente me negó la solicitud. Dijo que Javier llevaba 2 días sin aparecer y que alguien debía cubrirlo. Esa noche me tocó cerrar solo. El silencio del restaurante era insoportable. Sin Javier, todo sonaba más fuerte. El zumbido de los refrigeradores, el chasquido del tubo fluorescente que parpadeaba sobre la zona de las mesas, el goteo constante del fregadero. Me repetía que era solo un turno más, que si terminaba sin problemas podría pedir el traslado a la mañana. A la 1:45 de la madrugada, el estacionamiento seguía vacío, pero a las 2:47, la hora maldita, el reflejo de unos faros se proyectó sobre la pared del fondo. El coche blanco. Otra vez tragué saliva. «No existe», me dije. «No hay nadie». Pero esta vez no esperó. La puerta se abrió con el timbre de costumbre, y la figura entró igual que siempre. Su capucha chorreaba agua aunque afuera no llovía. Caminó directo al mostrador y repitió: «Una con papas». Recién hechas. No quise encender la freidora. «Está fuera de servicio», mentí. «Solo tengo hamburguesas». El hombre levantó la cabeza. Sus ojos no tenían brillo. Eran como 2 huecos oscuros. «Entonces ponlas tú», dijo con voz áspera. Como antes retrocedí un paso. Sentí el olor otra vez, hierro,
Aceite rancio, algo podrido. Me temblaban las manos. Tomé el cesto de papas y lo arrojé dentro del aceite frío, solo para fingir que las cocinaba, pero el aceite, sin estar encendido, comenzó a burbujear por sí solo. Una espuma negra subía lentamente, como si algo se moviera desde el fondo. De repente el sistema de ventilación se encendió solo. El sonido llenó el local, mezclado con un chirrido agudo que venía del extractor. Intenté apagarlo, pero el panel no respondía. Todo el lugar empezó a llenarse de ese humo espeso, oscuro. Tosí, tratando de ver al cliente. No estaba. Me lancé hacia la puerta trasera para salir, pero el pestillo no cedía. Golpeé la chapa con todas mis fuerzas hasta que se abrió de golpe. Corrí al exterior buscando el coche. Y ahí estaba. Solo que esta vez, la puerta del conductor estaba abierta. Dentro, sobre el asiento, había una bolsa de papel grasienta, idéntica a las nuestras, con el logo de Burger Town. La abrí. Dentro había una hamburguesa, fría, cubierta de moho, y un papel doblado entre los panes. Lo deslicé con cuidado. Decía con tinta corrida: «No me dejes solo esta noche». Mi corazón latía tan rápido que tuve que apoyarme en el coche. Volví al local para llamar al gerente, pero cuando crucé la puerta principal todo estaba encendido otra vez. Las luces, la freidora, la plancha, y en la barra 2 bandejas servidas. 2 hamburguesas dobles con papas recién hechas. Una tenía una nota: «Para ti». Fue entonces cuando escuché el sonido del agua en el baño de empleados. Alguien estaba adentro. Me acerqué con pasos lentos. El pestillo estaba echado, pero se veía una sombra bajo la puerta. Golpeé. «Javier». Silencio. Golpeé otra vez. Nada. Hasta que una voz ahogada, casi irreconocible, susurró desde dentro: «Ayúdame a salir». Me eché hacia atrás paralizado. Esa voz no era humana. Era como si el aire la pronunciara, grave, deformada. Salí corriendo del local, dejándolo todo encendido. Desde la carretera, vi cómo las luces parpadeaban dentro del restaurante, intermitentes, hasta que se apagaron todas al mismo tiempo. Al día siguiente no volví. Presenté mi renuncia por teléfono. El gerente no pareció sorprendido. Solo dijo: «No te preocupes. Ya encontré a otro que cierre conmigo. El nuevo chico se llama Rubén». 2 meses después volví a pasar por la carretera nacional rumbo a la universidad. Había intentado olvidar todo aquello, convenciéndome de que fue una mezcla de insomnio, sugestión y paranoia, pero cuando pasé frente al Burger Town, noté algo extraño. El letrero de abierto parpadeaba débilmente, a pesar de que eran casi las 3 de la tarde. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un coche blanco estacionado justo frente al ventanal. Reduje la velocidad sin querer. Algo dentro de mí necesitaba comprobar que todo seguía igual. Aparqué al costado y entré. El lugar estaba diferente. Las mesas limpias, la luz más tenue, y un olor nuevo como a pintura fresca mezclada con grasa vieja. En el mostrador, una chica joven atendía. «Buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar?», me dijo con esa sonrisa automática de los nuevos empleados. «Trabajé aquí hace un par de meses», respondí. «De noche, con un hombre llamado Javier». La chica me miró confundida. «¿Javier? No, aquí no hay nadie con ese nombre. Solo Rubén, el nuevo del turno de cierre». Mi estómago se contrajo. «¿Rubén?», repetí apenas respirando. «¿El del coche blanco?». «Sí, ese coche es suyo. Está afuera todos los días. Llega antes del turno, duerme un rato ahí. Muy callado, la verdad». Sentí que el suelo se me movía. Me acerqué al ventanal temblando. El coche seguía allí con las ventanillas empañadas. Pude distinguir una silueta tras el volante. El corazón me golpeaba el pecho. Quise decirle a la chica que saliera, que se fuera, pero las palabras no me salían. Entonces, el timbre de la puerta sonó. Alguien acababa de entrar. Era un hombre alto, de piel pálida, con una gorra oscura y una chaqueta empapada. «Una con papas», dijo con voz ronca, «recién hechas». La chica asintió, sin notar mi expresión de terror. Encendió la freidora y comenzó a preparar el pedido. Yo retrocedí hasta la puerta, pero mis pies no respondían. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso. Mientras el aceite empezaba a burbujear, escuché el mismo sonido que me perseguía en sueños. Un silbido agudo, como un grito atrapado entre burbujas. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí.
y entonces lo vi con claridad. No era una cara viva. La piel parecía adherida al cráneo, los ojos hundidos, el cuello torcido hacia un lado con una marca violácea como si todavía llevara el golpe del accidente. Di un paso atrás. La chica no notaba nada. Sonreía sirviendo las papas, tarareando una canción de la radio. El hombre levantó la bandeja. La miró unos segundos y luego giró hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo junto a mí y susurró: «Gracias por mantener el turno». Salió. Caminó hacia el coche blanco y se sentó al volante. Esta vez sí lo vi arrancar, aunque el sonido del motor era demasiado bajo, como si viniera de muy lejos. La chica me preguntó si estaba bien. No respondí, solo salí corriendo. Cuando miré atrás, el coche ya no estaba. Pero en el suelo, junto al bordillo, había una bolsa de papel grasienta. Dentro, una hamburguesa envuelta con una nota pegada. El turno sigue abierto. Desde ese día, evito cualquier restaurante de carretera. Pero a veces cuando manejo de noche, veo un reflejo blanco en el retrovisor, un coche detrás de mí, sin luces, que desaparece en la próxima curva. Dicen que el Burger Town cerró hace unas semanas, que encontraron el local vacío, pero con las freidoras encendidas, y 2 hamburguesas servidas en el mostrador. Mi nombre es Laura, y trabajé durante 3 años en un servicio de comida rápida por aplicación. Era repartidora de una cadena muy conocida, de esas que tienen el logo rojo y amarillo, y prometen comida caliente en 20 minutos o gratis. Mi zona era el sur de la ciudad, donde la mayoría de los pedidos llegaban de madrugada. Barrios solitarios, calles sin alumbrado y edificios donde nadie abría la puerta hasta que uno insistía 3 veces. Aquel jueves de julio, el calor era insoportable incluso de noche. Me quedaban 2 entregas antes de terminar el turno, y ya pensaba en una ducha fría y dormir. Pero a las 2:23 a.m., la aplicación vibró con una notificación. Pedido prioritario, entrega especial. Era raro. Nunca me habían asignado algo prioritario tan tarde. El punto de recogida era un local de la cadena que ya debía estar cerrado. Uno de los pocos que abrían las 24 horas, en una avenida casi vacía. Cuando llegué, el encargado me miró con extrañeza. ¿Pedido de quién? Me preguntó mientras revisaba la pantalla. Dice señor FG, pero no aparece el nombre completo. El hombre frunció el ceño. Eso no es normal. Pero mira, aquí lo tengo preparado desde hace 1 hora. Me entregó una bolsa grande sellada con cinta y una bebida envuelta en plástico. La bolsa estaba tibia, pero pesaba demasiado para ser solo una hamburguesa. Noté también un olor metálico, distinto al de la comida. No quise pensar mucho. Firmé y salí. El destino estaba en la calle 47B, número 12, un edificio antiguo cerca de la autopista, uno de esos lugares donde las ventanas están siempre cerradas. El mapa mostraba el punto exacto, departamento 3B. Cuando llegué, el lugar parecía abandonado. Las luces del pasillo parpadeaban, y solo se escuchaba el eco de mis pasos. Toqué el timbre 3 veces. Nada. Volví a tocar. Después de casi 1 minuto, una voz ronca contestó desde el intercomunicador. «Déjalo en la puerta. El dinero está adentro». Antes de que pudiera preguntar cómo entrar, la cerradura del portón hizo clic. Empujé la puerta y subí las escaleras. En el 3er piso la luz del pasillo estaba fundida. El número 3B apenas se distinguía bajo una capa de polvo. Dejé la bolsa en el suelo. Iba a tomarle la foto para la app cuando la puerta se abrió lentamente. No vi a nadie, pero un olor agrio, casi dulzón, salió de adentro. «Disculpe, su pedido», alcancé a decir. Una mano huesuda se asomó desde la oscuridad y tomó la bolsa con fuerza. Se escuchó el sonido del plástico rompiéndose, como si hubieran arrancado algo de dentro. Luego, silencio. Di un paso atrás. «¿Quiere que le confirme el pedido?», pregunté, más por protocolo que por sentido común. Entonces, una voz, casi un suspiro, salió desde la penumbra del departamento. No era para mí. La puerta se cerró de golpe. El corazón me latía con fuerza. Bajé las escaleras casi corriendo. En el pasillo me crucé con una vecina de bata y cigarrillo. «¿Le entregaste comida al 3B?», preguntó. «Sí, ¿por qué?». «Ahí no vive nadie desde hace 1 año. El hombre que estaba ahí murió».
Lo encontraron. Se detuvo un segundo, justo con una bolsa de esa cadena sobre la mesa. Salí del edificio temblando, intentando convencerme de que era una confusión. Pero cuando encendí la moto, mi aplicación vibró con una nueva notificación. En la pantalla, un mensaje en rojo. Entrega completada. Gracias, Laura. Próximo pedido, dirección de origen. El punto marcado era el mismo edificio del que acababa de salir, solo que ahora el nombre del cliente aparecía completo. Rubén G. Durante todo el camino de regreso al restaurante, mi cabeza era un torbellino. Intentaba convencerme de que era un error técnico. Las apps fallan, me repetía. Pero cuando llegué al local, el letrero de neón parpadeaba y no había nadie dentro. Toqué el timbre, esperé. Nada. Solo el zumbido constante del refrigerador industrial detrás del mostrador. Di la vuelta por la parte trasera, donde siempre descargaban los proveedores. La puerta metálica estaba entreabierta. Asomé la cabeza. «¿Hola? Soy de reparto, traigo la devolución del pedido del señor Rubén», dije, más para romper el silencio que esperando respuesta. El olor me golpeó de inmediato. No era el típico aroma de hamburguesa y grasa. Era agrio podrido, como carne vieja mezclada con lejía. Caminé despacio hacia la cocina. Había luces encendidas, pero todo estaba vacío. Sobre una de las mesas de acero había una segunda bolsa sellada, idéntica a la que había entregado. Me acerqué. El recibo pegado al lateral decía lo mismo. Pedido especial, señor Rubén G. Solo que esta vez, al final del papel, había una frase escrita a mano. Repartir de vuelta. Retrocedí un paso. En ese instante, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo de la aplicación. Entrega en curso. No apagues el dispositivo. La pantalla mostraba el mismo punto de entrega que antes, el edificio de la 47B, solo que ahora había un temporizador en cuenta regresiva. Quedaban 25 minutos para completarlo. No acepté el pedido. Ni siquiera toqué nada. Pero el GPS ya estaba activo, y mi nombre aparecía asignado. Salí corriendo del local con la sensación de que alguien me observaba desde las cámaras del techo. Subí a la moto, decidido a ir a casa, pero el mapa seguía marcando mi ubicación con un pitido constante. Cada vez que intentaba cerrar la aplicación, esta volvía a abrirse. Incluso cuando apagué el teléfono, la pantalla se encendía sola, con el mismo mensaje. Entrega pendiente. Llegué a casa pasada la 3. Dejé la moto en la acera y subí las escaleras de 2 en 2. Mi edificio era viejo, de paredes finas. Apenas cerré la puerta, el teléfono vibró una vez más. Sin mirarlo, lo tiré sobre la mesa. Fui directo a la ducha, intentando borrar de mi piel el olor del local. Cuando salí, la pantalla del móvil seguía iluminada. Me acerqué. En la app había una nueva notificación, sin sonido, sin remitente. Gracias por entregar el pedido, Laura. Devolución completada. Respiré aliviada por unos segundos, hasta que noté que en la puerta del apartamento había algo. Un papel doblado con el logo de la empresa y una frase escrita en marcador negro. Nos vemos en tu dirección de origen. El aire se me fue de los pulmones. Abrí la puerta del pasillo, pero no había nadie. Solo el sonido lejano de un motor de moto que se apagaba. Intenté dormir, pero cada ruido del edificio me hacía saltar. Y justo cuando empezaba a cerrar los ojos, un golpe seco resonó desde la cocina. Me levanté de golpe. Sobre la mesa, junto a mi teléfono, había una bolsa de papel grasienta. No estaba ahí antes. La abrí con las manos temblorosas. Dentro, una hamburguesa envuelta en papel rojo. Cuando la desenvolví no había carne, solo una nota arrugada y húmeda. Entrega recibida. Falta la propina. Esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente, al revisar mi cuenta en la app, descubrí que no existía ningún registro del pedido del señor Rubén G. Pero lo peor fue que en la foto de perfil de mi cuenta, alguien había cambiado mi imagen. Ahora aparecía una foto de mí, tomada desde fuera de mi ventana. Pasé los días siguientes con el estómago encogido. Dejé de trabajar con la app, pero no dejaba de recibir notificaciones fantasma, mensajes sin remitente, vibraciones a medianoche, alertas que desaparecían cuando intentaba abrirlas. Cambié el número de teléfono, eliminé la cuenta, incluso borré la aplicación, pero nada cambió. Una noche, una de esas en que el insomnio te perfora los pensamientos, sonó el timbre de mi puerta.
3 golpes secos, espaciados, idénticos a los que yo misma daba cuando entregaba pedidos. Me asomé por la mirilla. No había nadie, pero en el suelo, alguien había dejado otra bolsa de papel con el logo rojo y amarillo. Mi cuerpo entero se negó a tocarla, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me obligó. La bolsa estaba fría, como si hubiera estado guardada en un congelador. Dentro había un solo artículo, un teléfono idéntico al mío con la aplicación abierta. En la pantalla, un mapa, mi dirección, y el texto, pedido en curso. Repartidor asignado Laura G. No podía moverme. Vi como el punto en el mapa, mi ubicación, empezaba a moverse. Primero un par de calles, luego la siguiente manzana, y después el sonido de una moto acercándose desde la calle. Me asomé por la ventana. Una moto idéntica a la mía se detuvo frente al edificio. El casco del conductor reflejaba la luz de la farola, pero había algo imposible. La matrícula era la mía. Mi cuerpo actuó solo. Apagué todas las luces y retrocedí hasta el pasillo. El ascensor sonó, bajando lentamente desde el 4º piso. Luego pasos. 1, 2, 3, hasta detenerse frente a mi puerta. El timbre vibró de nuevo. ¿Quién es?, pregunté con la voz quebrada. Una voz femenina respondió. Pedido para Laura, firma por favor, la reconocí. Era mi voz. La puerta no tenía mirilla interior, pero sí una vieja cerradura que dejaba una rendija de luz. Me agaché despacio y miré. Afuera una mujer de pie sostenía una bolsa de papel igual a las anteriores. Llevaba mi chaqueta, mis guantes y un casco negro. No pude ver su rostro, pero el reflejo del vidrio mostraba lo que no debería existir. Mi cara. Retrocedí hasta el baño. Agarré el teléfono fijo y marqué a emergencias, pero solo sonaba ruido, estático como interferencia. El timbre volvió a sonar más fuerte. Luego, los golpes, uno tras otro, hasta que se detuvieron. Silencio. Minutos después, el sonido de la moto alejándose me hizo llorar de alivio. Pensé que se había ido, pero al salir, vi la bolsa frente a la puerta. Dentro un recibo con mi nombre y un mensaje impreso. Entregado exitosamente. Repartidor sustituido. Esa frase me persiguió durante días. Intenté ignorarla, mudarme, empezar de cero. Pero al tercer día, la empresa de reparto me llamó. Señorita Laura, lamentamos el malentendido. Su cuenta sigue activa. Tenemos registro de que realizó una entrega ayer por la noche a las 2:15 a.m. Eso es imposible, dije. Yo ya no trabajo con ustedes. El operador dudó unos segundos, pues la cámara del casco muestra claramente su rostro dejando una bolsa en la dirección del cliente. Colgó. Esa noche no pude contenerme. Revisé las noticias locales y lo encontré. Un incendio en la calle 47B, número 12. El edificio donde todo empezó. 3 muertos por inhalación de humo, todos en el piso 3. Y entre los escombros, los bomberos habían encontrado una bolsa de papel grasienta con el logo de la empresa. El informe policial mencionaba una nota dentro, ennegrecida por el fuego. Apenas legible, solo 3 palabras. Entrega completada, Laura. Después del incendio, juré que no volvería a acercarme a nada que tuviera un logo rojo y amarillo. Dejé la moto, cambié de número, de ciudad, hasta de nombre en los papeles. Me mudé a un barrio pequeño, donde la gente todavía se saluda en la calle y los restaurantes cierran a las 10. Creí que con eso bastaría. Durante meses todo pareció normal. Conseguí trabajo en una panadería, horarios de día, olor a pan recién hecho, clientes amables. Pero el miedo no se iba del todo. Dormía con las luces encendidas, y cada vez que oía una moto pasar, se me paralizaba el corazón. Una tarde, justo al cerrar, una clienta se acercó. Llevaba una bolsa de papel arrugada y me sonreía de manera extraña. «Te dejaron esto», dijo extendiéndomela. «¿Quién?» «Un chico de una aplicación. Dijo que era urgente». La bolsa era idéntica a las de aquella cadena, aunque sin logo. Estaba manchada de grasa. «Debe de ser un error», dije. Pero la clienta ya se había marchado. La sostuve con cuidado, temblando. Adentro había una hamburguesa envuelta en papel y debajo un recibo. No lo quise leer, pero mis ojos se clavaron en el texto impreso. Cliente, Rubén G., repartidor, Laura G., entrega, completada. El aire se volvió espeso. La panadería se sentía más oscura,
como si el sol hubiera caído de golpe. Di un paso atrás y la bolsa se me resbaló de las manos. El panadero Andrés salió del almacén. ¿Todo bien? No respondí. Solo lo miré mientras el papel se desplegaba en el suelo. Había algo más, una foto, impresa, ligeramente quemada en los bordes. Era una imagen tomada desde fuera del local, justo donde yo estaba parada. ¿Quién te tomó eso?, preguntó Andrés inquieto. No lo sé, decidí irme antes del cierre. Caminé rápido hacia casa sin mirar atrás. El cielo estaba cubierto y el aire olía a lluvia y asfalto caliente. Cada vez que un motor rugía en la distancia, me giraba paranoica, pero cuando llegué a mi edificio, me obligué a respirar hondo. Ya está, ya pasó, me dije. Subí los escalones hasta el tercer piso, y entonces lo escuché. Desde el pasillo, un sonido familiar. 3 golpes secos en una puerta. No en la mía, en la del vecino. Me quedé inmóvil escuchando. Después la voz. Mi voz. Pedido para Laura. El mundo se detuvo. Sentí que me faltaba el aire. Miré el teléfono que llevaba en el bolsillo. Se había encendido solo. La pantalla mostraba la aplicación reinstalada, aunque yo nunca la había descargado otra vez. En la parte superior, un aviso en rojo. Modo repartidor activado. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás, pero al salir a la calle, vi una moto estacionada justo frente a la puerta. Era mi antigua moto. La matrícula era la misma. El casco colgaba del manillar, y dentro había algo. Un recibo impreso. Cliente, Laura G. Repartidor, sustituido. El viento levantó la bolsa que llevaba el recibo y la hizo rodar hasta el medio de la calle. Un coche pasó por encima, y por un segundo, juraría haber visto reflejada en el cristal trasero mi propia silueta conduciendo esa moto, alejándose hacia la oscuridad. Esa noche no dormí. Me quedé mirando por la ventana hasta que amaneció. A las 6 una moto se detuvo frente al edificio. El repartidor, con el casco negro y la chaqueta de mi antiguo uniforme, levantó la vista. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Me saludó con la mano, y antes de arrancar señaló hacia mí. En el parabrisas de la moto, con marcador rojo, había una frase escrita: La entrega nunca termina. Trabajé durante un año como encargado de seguridad nocturna en un restaurante de comida rápida que funcionaba las 24 horas en el centro de la ciudad. Era uno de esos locales pequeños, con el mostrador siempre iluminado, mesas pegajosas y el mismo olor constante a grasa recalentada. Mi tarea era sencilla: vigilar que nadie entrara después de la hora límite, revisar las cámaras y hacer los reportes del cierre. Cuando empecé, el gerente me advirtió: no te asustes si ves cosas raras en las grabaciones. A veces las cámaras se congelan o muestran imágenes viejas. El sistema es viejo, pensé que exageraba, hasta que una noche, mientras revisaba los monitores del despacho trasero, noté algo extraño. Eran las 3:22 de la mañana. En la cámara del comedor, vi a un hombre sentado en la mesa del fondo. Llevaba gorra, un vaso frente a él y un combo medio comido. Nada raro excepto por un detalle. El local estaba cerrado y yo había apagado las luces hacía media hora. Fui hasta el salón con la linterna encendida. Las mesas estaban vacías. No había ni rastro del hombre. Volví al cuarto de control, rebobiné el video, y ahí estaba otra vez. Mismo hombre, misma postura. Solo que ahora, cuando pausé la imagen, levantaba la cabeza directamente hacia la cámara. Su rostro era borroso, pero los ojos se distinguían, fijos, casi blancos. Intenté reportarlo, pero el teléfono del mostrador estaba muerto. Ni tono ni línea. Revisé mi celular, pero no tenía señal. Afuera, la calle estaba vacía. Decidí dejarlo pasar. Anoté el suceso en el informe y seguí con la ronda. A las 4:10, escuché el sonido del microondas encendiéndose solo. Me acerqué a la cocina. La puerta del microondas estaba abierta, y dentro había una bandeja con papas fritas frías. En la pantalla del aparato parpadeaba un número: 3:22. La misma hora que marcaba el video. No quise quedarme más en la cocina, así que me encerré en el cuarto de control hasta el amanecer. Al día siguiente el gerente se rió cuando se lo conté. Ah, ese cliente. Algunos lo llaman el del combo fantasma.
Pasa cada tanto, siempre a la misma hora. Creí que era una broma interna, pero revisé los registros del sistema y me quedé helado. Cada 3 o 4 noches, a las 3:22, una de las cámaras guardaba una secuencia nueva con el mismo hombre, sentado en la misma mesa, pidiendo lo mismo. Ningún otro sistema lo detectaba. Ninguna caja registraba ventas a esa hora. Esa noche me quedé con el monitor encendido. El reloj marcaba las 3:15 cuando el zumbido de las cámaras se volvió más fuerte. En la imagen, el comedor vacío empezó a oscurecerse como si la iluminación bajara por sí sola. Luego el hombre apareció otra vez, pero esta vez no estaba en la mesa del fondo. Estaba de pie, justo frente al mostrador. Me incliné hacia la pantalla. Él levantó la cabeza y sonrió. Después extendió la mano hacia el lente, y el monitor se apagó. Fui corriendo al comedor. Nada, solo el aire cargado de aceite y silencio. Pero sobre el mostrador había algo, una bandeja de cartón, con una hamburguesa a medio comer y un vaso de refresco vacío. No había nadie más en el local, y yo no había preparado nada. Pasé el resto del turno sentado frente al monitor apagado sin atreverme a tocar nada. Cuando amaneció, el gerente, un tipo gordo y con ojeras perpetuas, entró con su habitual café gigante y me encontró pálido. ¿No dormiste?, preguntó. Le conté lo del monitor, la bandeja y el hombre en la grabación. Ni siquiera se inmutó. Te dije que las cámaras fallan. Borra el registro y no pienses más en eso. Intenté obedecer, pero antes de salir del turno, fui al comedor. La bandeja ya no estaba. En su lugar, el limpiador del día me mostró algo que me heló la sangre. «Oye, ¿viste esto?», me dijo señalando la mesa del fondo. Sobre el laminado había una marca circular, una especie de mancha oscura en forma de vaso. La toqué, estaba húmeda, como si alguien acabara de dejarla ahí. Esa noche volví al trabajo decidido a descubrir qué pasaba. Revisé el sistema de grabación con más atención. En el historial, cada archivo guardado a las 3:22 tenía exactamente la misma duración, 47 segundos. Cada uno sin excepción. Copié uno en un pendrive para revisarlo en casa. Alrededor de las 3 me senté frente a las pantallas y esperé. 3:15. 3:18. 3:21. A las 3:22 la cámara del comedor parpadeó. La imagen se distorsionó como si la señal pasara por agua. Y allí estaba él otra vez. Mismo rostro borroso. Misma gorra. Pero esta vez algo cambió. No estaba solo. Frente a él en la mesa se veía otra silueta. La mía. Me levanté de golpe aturdido. No podía ser. Corrí hasta el comedor, convencido de que encontraría a alguien, pero solo me encontré conmigo mismo reflejado en el cristal del ventanal, temblando, con la linterna en la mano. De regreso en el cuarto de control, el monitor seguía grabando aunque el sistema mostraba cámara inactiva. En la pantalla el hombre levantaba el vaso y brindaba hacia la lente, como si me viera. Después escribió algo en la mesa con el dedo sobre el polvo. Pausé el video y salí otra vez. La mesa estaba limpia, pero al inclinarme, vi que bajo la luz tenue se distinguía la palabra marcada en la superficie, apenas perceptible. Tú. A partir de esa noche, todo comenzó a deteriorarse. Los refrigeradores se apagaban solos. El reloj del sistema se desincronizaba, y cada vez que miraba los monitores, la cámara del comedor mostraba pequeños destellos, como si alguien caminara frente a ella. Le conté a otro compañero de seguridad, Mateo. Me escuchó sin reírse. Eso le pasó al guardia anterior, me dijo. Decía lo mismo, que había alguien en la grabación. ¿Y qué le pasó? Renunció. Bueno, eso dijeron. Pero su coche sigue en el estacionamiento oxidándose. Nadie vino a buscarlo. Esa madrugada a las 3:22 exactas volví a ver la figura, solo que ahora no estaba sentado ni de pie. Estaba apoyado sobre el mostrador, tan cerca de la cámara que casi llenaba la pantalla. Su rostro se aclaró por primera vez. Ojeras profundas, piel tensa y una sonrisa que me resultó demasiado familiar. Me acerqué al monitor, paralizado, y entonces lo noté. Era mi cara. No dormí en todo el día siguiente. La idea de haber visto mi propio rostro en la grabación me carcomía la mente. Pensé que tal vez había sido un fallo del sistema, una imagen reflejada o una interferencia. Pero cuando revisé el pendrive que había copiado, la grabación estaba diferente. El video ya no duraba 47 segundos.
Duraba 52. Los primeros 47 eran iguales. El hombre sentado, el brindis, la palabra escrita en la mesa. Pero los 5 segundos adicionales me helaron la sangre. En ellos la cámara mostraba la cocina, yo de espaldas acercándome al microondas. En mis manos una bandeja con una hamburguesa. En el sonido de fondo se oía una respiración fuerte y regular justo detrás de la cámara. Me levanté del escritorio de un salto, desenchufé el ordenador y lancé el pendrive al suelo. No podía más. Pero algo me obligaba a volver esa noche, como si el local tuviera una especie de poder sobre mí. El gerente me llamó al atardecer. «Te necesito esta noche, hay auditoría», dijo con tono seco, «y no quiero tonterías con las cámaras». Llegué al turno con el estómago revuelto. El aire olía más denso que nunca, una mezcla de aceite viejo y humedad encerrada. Revisé el sistema de cámaras y desconecté la del comedor, convencido de que si no grababa, no pasaría nada. A las 3:20 todos los monitores se apagaron al mismo tiempo. Las luces parpadearon. El local quedó en silencio absoluto, salvo por el zumbido lejano de una máquina de hielo. Cuando la imagen volvió, el monitor principal mostraba la cámara del comedor, aunque yo la había desenchufado. En la pantalla, la mesa del fondo vacía. Después un parpadeo. El hombre estaba ahí otra vez. Me incliné hacia la pantalla. Esta vez la imagen era más clara. En la bandeja frente a él había una hamburguesa medio comida y un vaso de refresco, pero no era lo que me paralizó. Lo que me dejó sin aliento fue lo que el hombre sostenía en la otra mano, una placa de identificación. La mía. «¿Qué quieres de mí?», dije en voz alta, aunque sabía que nadie escuchaba. El hombre sonrió, y de pronto los altavoces del local, que jamás usábamos de noche, emitieron un sonido seco, como un chasquido de estática, seguido de mi propia voz grabada. «Turno nocturno, informe 322». Incidente en el comedor. Era mi voz, de un audio que nunca había grabado. Salí corriendo al comedor. La mesa del fondo estaba vacía, pero sobre ella reposaba una hamburguesa recién hecha aún caliente. No había nadie más. Me giré para volver al cuarto de control, y en la pared, justo donde antes colgaba un reloj digital, alguien había escrito con salsa de tomate: «No grabes más». Esa fue la primera noche que vi la figura en persona. Mientras retrocedía hacia la puerta, lo noté detrás del mostrador observándome. Su gorra tapaba el rostro, pero la mandíbula era idéntica a la mía. Se inclinó sobre el mostrador y susurró sin mover los labios: «Apaga las cámaras, o te quedas conmigo». Corrí fuera del restaurante sin mirar atrás, dejando las luces encendidas y las llaves en la puerta. Al día siguiente, el gerente me llamó furioso. Dijo que había dejado todo encendido y que las cámaras registraron algo insólito. Un hombre idéntico a mí, atendiendo el mostrador entre las 3:22 y las 3:30. Pero yo no estaba ahí. No regresé al trabajo esa noche, ni las siguientes. Llamé al gerente para decirle que renunciaba, pero no respondió. Lo intenté con varios compañeros y nadie contestó. Finalmente uno de los cocineros, Adrián, me devolvió la llamada 3 días después. Su voz sonaba tensa, casi susurrante. «No vuelvas», me dijo. El gerente desapareció. Encontraron su coche en el estacionamiento, pero no a él. La policía está revisando las cámaras. Sentí un vacío en el pecho. «¿Y qué muestran?», pregunté. Hubo silencio. Luego dijo: «Solo se te ve a ti, en todas las tomas, caminando solo por el comedor, sirviendo comida. Pero tú no trabajabas esa noche, ¿verdad?». Colgué sin responder. No quería saber más. Pero la culpa o la curiosidad me arrastró de nuevo. Fui al local una madrugada, cuando todavía estaba acordonado con cinta policial. Las luces seguían encendidas, parpadeando débilmente. Empujé la puerta, que cedió sin esfuerzo. El restaurante olía a moho y aceite rancio. Todo parecía igual, salvo por el silencio. Ni el zumbido del refrigerador ni el pitido de las máquinas. Crucé el comedor hasta la mesa del fondo. Sobre ella una sola bandeja vacía, y justo encima, una pequeña cámara de seguridad portátil conectada a una batería. Me acerqué y la encendí. El visor mostraba el comedor, en tiempo real. O eso creí, porque mientras yo miraba la pantalla, una figura entró por la puerta lateral. Llevaba mi uniforme, mi placa, mi linterna,
Era yo, retrocedí con el corazón golpeándome el pecho. La imagen mostraba cómo mi otro yo caminaba hacia la mesa, dejaba una hamburguesa sobre la bandeja y se sentaba. Lo observé desde la distancia, incapaz de entender. Entonces levantó la cabeza y miró directamente hacia la cámara. Y hacia mí. «No cierres el turno», dijo con mi voz. El aire se volvió helado. La luz parpadeó, y el sonido del microondas llenó el lugar. Miré a la cocina. Estaba encendido con el contador marcando otra vez 3:22. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Cuando la puerta principal se abrió de golpe, no supe si fue por el viento o por algo más. Lo único que escuché fue el timbre del mostrador, el que se usa para avisar que un pedido está listo. Caminé hacia él como hipnotizado. En la bandeja había un ticket impreso, fresco, aún caliente. Cliente. En blanco. Empleado. Mi nombre. Hora 03:22. Y una nota escrita a mano al final. Ya eres parte del registro. No recuerdo mucho después de eso. Solo destellos, luces rojas de patrulla, un oficial haciéndome preguntas y la voz de Adrián repitiendo que las cámaras mostraban 2 de mí. Me dieron de alta hace 2 semanas. El informe médico dice que sufrí un episodio disociativo, pero sigo viendo cosas. Cada madrugada, a las 3:22, la televisión del hospital se enciende sola y muestra la imagen de un comedor vacío. Una vez intenté apagarla, pero antes de hacerlo, en la pantalla apareció un mensaje en letras blancas, como si alguien lo escribiera desde dentro del monitor. Turno iniciado. Y cada noche, escucho el sonido de un microondas, lejano, marcando el comienzo de otro turno que nunca termina. Mi nombre es Ernesto, y durante 6 años fui inspector sanitario de restaurantes en el norte del país. La mayoría de mis visitas eran rutinarias: papeles, firmas, temperatura de refrigeradores, nada que te quite el sueño. Pero en 2019, una denuncia anónima me llevó a un pequeño local de comida rápida en las afueras de la ciudad. Pollos del norte, fritos y felices. La queja decía que el aceite con el que freían la comida no se cambiaba nunca. No me sorprendió. Era algo común. Pero cuando entré, el hedor era insoportable. Una mezcla espesa, casi dulce, como grasa podrida. El encargado, un hombre flaco y nervioso, me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buen día, señor inspector. Todo en orden», me dijo, secándose las manos con un trapo ennegrecido. Saqué mi libreta y comencé la rutina. Revisé la cocina, los lavamanos, los filtros del aire. Todo sucio, oxidado, pero lo que más me inquietó fue el aceite de la freidora. Espeso, casi negro, con un olor a hierro y carne vieja que me revolvió el estómago. «¿Cada cuánto cambian el aceite?», me pregunté. El encargado titubeó. «Cada semana, a veces 2. ¿Y las facturas de aceite nuevo?», insistí. «Las tengo en la oficina», respondió, mirando hacia la trastienda. Fui detrás de él. El pasillo estaba mal iluminado, con el suelo pegajoso. La oficina era un cuarto pequeño con un escritorio y un archivador metálico. Mientras el hombre buscaba los papeles, noté un olor aún más penetrante, como si viniera del subsuelo. «¿Qué hay ahí abajo?», pregunté señalando una trampilla en el suelo. «Nada. Antiguo almacén. No lo usamos». Mentía. Lo noté en su mirada. Pedí abrirla, y tras un suspiro resignado, trajo una llave oxidada. La cerradura chirrió, y un aire caliente salió de abajo, pesado, nauseabundo. Iluminé con la linterna. Una escalera metálica descendía a un sótano estrecho. «No hay necesidad de bajar», dijo el encargado, visiblemente incómodo. «Lo siento, es protocolo». Bajé. El olor era insoportable. Las paredes estaban cubiertas, de grasa endurecida y, en el fondo, vi 3 freidoras viejas, distintas de las que usaban arriba. Una de ellas seguía encendida, con el aceite burbujeando, aunque no había nadie más allí. Me acerqué y noté algo raro. Dentro, no había restos de pollo.
Lo que flotaba eran trozos irregulares, de un color gris pálido. ¿Qué es esto?, pregunté volteándome. El encargado no respondió. ¿Qué es esto?, grité. Entonces, detrás de mí, la freidora emitió un burbujeo más fuerte, como si algo se moviera dentro. Me incliné apenas, y lo vi. Una uña humana, flotando. Retrocedí con asco, golpeando una mesa. Varias bandejas metálicas cayeron al suelo, y una de ellas se abrió. Dentro había bolsas etiquetadas con nombres. Ernesto, 1704. Martínez, 2303. Laura, 0504. Usamos todo lo que sobra, dijo el encargado desde la escalera, con una voz que ya no sonaba nerviosa, sino cansada. Nada se desperdicia aquí. Salí corriendo sin mirar atrás. Subí las escaleras, empujé la puerta principal y vomité en la acera. Cuando volví a mirar, el letrero luminoso del local titilaba. El eslogan decía, Pollos del Norte, fritos y felices, pero ahora solo parpadeaban 3 palabras, fritos y... Esa noche no pude cenar. El olor a aceite rancio parecía haberse quedado pegado a mi piel, incluso después de ducharme 3 veces. Llamé al departamento de sanidad para reportar lo que había visto, pero el jefe de área, un hombre llamado Salcedo, no me tomó en serio. Ernesto, ¿sabes cómo son estos locales?, me dijo con voz cansada. Si cerráramos uno por cada freidora sucia, no quedaría ninguno. No entiendes, Salcedo. Había restos humanos, bolsas con nombres. Hubo un silencio. Luego respondió con un suspiro. Estás estresado. Tómate el fin de semana. Colgó. Pasé el resto del día revisando las fotos que había tomado con el celular en la inspección, pero algo estaba mal. En las imágenes del sótano, todo aparecía borroso, cubierto por un brillo amarillento, ni una sola muestra visible. Solo una foto al final mostraba algo claro, una mano apoyada sobre la freidora, pero no era la mía. Al día siguiente, volví al local por mi cuenta. Estaba cerrado, pero el cartel de neón seguía encendido. Al asomarme por el cristal, vi movimiento dentro. Golpeé la puerta. El encargado apareció al cabo de unos segundos. Llevaba guantes de cocina y una sonrisa tensa. Señor inspector, dijo, como si nada hubiera pasado. Pensé que había terminado la revisión. Necesito volver a ver el sótano. El sótano está clausurado. Ya vino otro inspector esta mañana. ¿Quién? El señor Salcedo, creo. Mi sangre se heló. Volví al coche y llamé al departamento. Nadie sabía nada de Salcedo. No había ido a trabajar. Su teléfono estaba apagado. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero cuando volví a mirar hacia el local, noté que algo chorreaba por debajo de la puerta trasera. Un líquido oscuro, espeso, con un olor insoportable a grasa caliente y carne. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero entré por la parte trasera, rompiendo la cerradura con una barra que encontré en el maletero. El interior estaba a oscuras, salvo por la luz roja del letrero que parpadeaba desde afuera. Avancé hacia la cocina. La freidora principal hervía sola, aunque no estaba conectada a la corriente. El aceite burbujeaba violentamente, lanzando pequeñas gotas al suelo. Me acerqué con cuidado. En la superficie flotaba algo reconocible, una insignia metálica. La saqué con unas pinzas. Era una placa, la placa de inspector de Salcedo. Un sonido metálico me hizo girar. La puerta del sótano se abría lentamente. El aire caliente subía desde abajo, denso, como si exhalara el propio infierno. Le dije que no bajara más, señor inspector, susurró una voz desde la oscuridad. Aquí el aceite nunca se enfría. Retrocedí, pero alguien me sujetó el brazo con una fuerza imposible. Un instante después, sentí el calor. Una gota de aceite me cayó en la muñeca y me quemó la piel. El encargado sonrió. Ya está listo para la mezcla. Logré zafarme y salir corriendo, con la mano ardiendo y el olor impregnado en la ropa.
Conduje sin rumbo hasta amanecer, sin atreverme a mirar las manos, porque sentía que aún me hervían. Cuando por fin paré en una gasolinera, el dependiente me miró raro. «¿De dónde viene ese olor?», me preguntó. «Parece aceite de pollo». Miré mis manos. La piel estaba brillante, aceitosa, y sobre la palma derecha, impresa en rojo, se leía una palabra que no recordaba haber visto antes: reutilizable. Durante las semanas siguientes intenté seguir con mi trabajo, pero algo en mí había cambiado. El olor a grasa quemada me perseguía a todas partes. Incluso cuando abría el refrigerador de casa, el aire frío me traía ese mismo aroma dulzón, enfermizo. Soñaba con burbujas de aceite hirviendo, con rostros que se derretían dentro de ellas. Decidí no contarle nada a nadie. Sin pruebas, todo sonaba a delirio, pero cada vez que pasaba cerca de un local de comida rápida, sentía el mismo calor en la piel, como si alguien me apuntara con una llama invisible. Una tarde recibí una carta sin remitente. Dentro, solo había un papel grasiento con el logo de Pollos del Norte. En tinta corrida se leía: nueva sucursal, inauguración, jueves, 3:22 AM. Y al dorso, escrito a mano: te esperamos abajo. Me prometí no ir, pero el jueves a las 2:30 de la madrugada estaba sentado en el coche frente al nuevo local. Era idéntico al anterior. Mismo letrero, mismo color en las paredes, mismas cortinas grasientas. Pero algo estaba mal. No había luces encendidas dentro, ni autos estacionados. Salí del coche y empujé la puerta. Estaba abierta. El interior era un reflejo exacto del otro restaurante, pero sin mesas, sin sillas, sin mostrador. Solo las 3 freidoras en el centro, encendidas, burbujeando solas. La luz naranja del aceite se reflejaba en el suelo, como si el lugar respirara. «Ernesto», dijo una voz detrás de mí. «Llegaste justo a tiempo». Era el encargado. Su piel parecía más pálida, brillante, casi traslúcida. Se acercó, arrastrando los pies. «Nos hacías falta. Desde que te fuiste, el sabor cambió». Intenté correr, pero del suelo surgieron burbujas de grasa líquida expandiéndose bajo mis zapatos. Tropecé, caí, y sentí el calor filtrarse por mi pantalón. El olor a piel quemada me golpeó de lleno. «Déjame ir», grité. «Esto no es humano». «¿Humano?», rió el encargado mientras tomaba una espátula y removía el aceite. «Aquí todo lo que alguna vez fue humano termina igual. Útil». Entonces, del fondo de una de las freidoras, algo emergió. No era carne. Era una forma redonda, blanda, una cara. La cara de Salcedo, mi jefe. Flotaba entre burbujas, con los ojos abiertos y la boca llena de grasa espumosa. Vomité. Me levanté como pude y corrí hacia la puerta, pero el piso era resbaloso, cubierto de aceite. A cada paso, sentía que el suelo se pegaba a mis zapatos, como si el lugar mismo quisiera tragarme. Logré salir, pero no me fui. Me quedé mirando el local desde la acera, temblando. Dentro, el encargado seguía cocinando, girando las espátulas con una calma casi ritual. Cuando el reloj del coche marcó 3:22, todas las luces del restaurante se encendieron al mismo tiempo, y el letrero de neón mostró un nuevo mensaje: 100% carne local. El aceite goteaba desde la puerta principal, extendiéndose hasta la calle. Y en el reflejo del charco, por un segundo, juraría haber visto mi propio rostro, pálido, burbujeando bajo la superficie. Conduje sin rumbo durante horas. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo sé que el olor no se iba, aunque me lavara las manos, aunque me bañara hasta que el agua saliera hirviendo. La grasa seguía allí, en la piel, en la ropa, incluso en el aire. Intenté denunciarlo otra vez. Fui al departamento de sanidad, pero el nuevo director, un hombre joven y amable, me dijo que Pollos del Norte no figuraba en el registro. «Quizás cerraron hace años», comentó. «No tenemos constancia de ningún local con ese nombre». «Eso es imposible, lo inspeccioné hace semanas». El hombre me miró con una mezcla de lástima y prudencia.
Señor Ernesto, abrió una carpeta. Según los informes, usted fue dado de baja del departamento en 2017. Me quedé sin palabras. Salí tambaleando del edificio, convencido de que me estaban ocultando algo. Pero esa noche, al llegar a mi apartamento, encontré una carpeta marrón bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había copias de informes antiguos con mi firma. En la última página, una foto. Era el sótano de Pollos del Norte. Pero no era la imagen borrosa de antes. Ahora se veía todo nítido. En el centro de la sala, junto a las freidoras, había un cuerpo colgado de una cadena, goteando aceite. Mi cuerpo. El aire se me fue del pecho. Caí al suelo temblando. Intenté arrancar la foto en pedazos, pero el papel estaba húmedo, grasiento. Lo tiré al lavabo y abrí el grifo, pero el agua salió amarillenta, espesa, y olía igual que el aceite del restaurante. Desde entonces no salgo de noche, pero el olor volvió. Primero en los sueños. Burbujas, el zumbido de las freidoras, el sonido de una espátula removiendo algo. Luego en la vida real, cada madrugada, a las 3:22, el aire de mi apartamento se calienta y un humo denso se filtra por las rendijas de la puerta. Una madrugada me armé de valor. Fui hasta la cocina. Sobre la mesa había una caja blanca de comida rápida, cerrada con cinta amarilla, sin remitente, sin logo. Temblando la abrí. Dentro había una hamburguesa, pero el pan estaba empapado de grasa, y en el centro, entre las hojas de lechuga, había un trozo de algo que no era carne. Era piel, mi piel, la de mi mano con la marca que aún recordaba reutilizable. Vomité sobre el suelo. Al levantar la vista, vi mi reflejo en la ventana, pero no era un reflejo, era alguien del otro lado del cristal, vestido con mi uniforme de inspector sosteniendo una espátula. Sonreía. Entonces el timbre sonó. 3 golpes secos. Me acerqué a la puerta despacio. Afuera el olor era insoportable, y cuando miré por la mirilla, solo vi un cartel pegado. Era el anuncio de Pollos del Norte con letras nuevas, brillantes. Nueva franquicia Ernesto's Fried. Sabor que nunca muere. Desde esa noche el olor nunca se fue, ni de mi casa ni de mí. Y aunque intente dormir, el sonido del aceite burbujeando vuelve, cada madrugada, puntual, a las 3:22. Me llamo Daniel y trabajé casi 3 años en una cadena de comida rápida dentro de una gasolinera en la autopista A2. Era un lugar pequeño, con apenas 4 mesas, un mostrador grasiento y una máquina de café que funcionaba cuando quería. El turno nocturno solía ser tranquilo. Solo camioneros o viajeros despistados que buscaban café a medianoche. Pero hubo un cliente que cambió todo. Apareció por primera vez un martes, cerca de las 2 de la madrugada. Alto, delgado, trajeado. Pedía siempre lo mismo. Una hamburguesa doble, sin cebolla, con un café solo. Pero nunca se la comía. Se sentaba en la mesa del rincón, miraba por la ventana y después de 1 hora se levantaba, dejaba el dinero exacto y se iba. Durante semanas fue igual. A veces venía 2 noches seguidas. A veces desaparecía por días. Pero siempre pedía lo mismo. Lo que me empezó a incomodar fue que, cada vez que venía, el aire dentro del local se volvía espeso, como si alguien hubiera apagado la ventilación. La grasa del aire se pegaba a la piel, y el reloj del mostrador siempre marcaba la misma hora cuando se iba. 3:22 a.m. Una noche, mientras fregaba las bandejas, le pregunté directamente, ¿viaja mucho por esta carretera? No respondió. Solo giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos eran grises, casi sin color. Solo paso por aquí, dijo. Siempre vuelvo. Lo dijo con un tono tan plano que no supe si era una broma o una amenaza. Cuando terminó su comida, que otra vez no tocó, dejó un billete arrugado y se fue. Lo tomé dispuesto a guardarlo en la caja, pero algo me detuvo. El papel estaba húmedo y manchado con algo oscuro, casi negro. A la mañana siguiente, al hacer el arqueo de caja, faltaban 20 euros. Llamé al encargado, pero revisó las cámaras y negó con la cabeza. Anoche no entró ningún cliente, Dani. Estuviste solo toda la madrugada. Le pedí que revisara otra vez la grabación. En la cinta el mostrador aparecía vacío, pero algo me heló la sangre. En el reflejo del ventanal podía verse mi silueta sirviendo una bandeja. A nadie. Esa noche intenté no pensar en ello, pero el reloj no perdonaba.
A las 2:07 la puerta se abrió sola. Nadie entró. El aire se volvió denso. La máquina de café empezó a gotear por sí misma. Y sobre el mostrador, sin saber cómo, apareció una bandeja. Contenía una hamburguesa doble, sin cebolla, y un café solo. No había nadie más en el local. Cuando di un paso atrás, el reloj digital del mostrador parpadeó y cambió la hora. 3:22 AM en la bandeja. El vaso de café temblaba como si alguien acabara de tocarlo. Y en el empañado del cristal del ventanal, se marcó lentamente una frase desde afuera, letra por letra: siempre vuelvo. Esa noche me fui sin apagar las luces. Cerré con las manos temblorosas y conduje hasta casa sin mirar los espejos. Pero el reflejo del ventanal seguía grabado en mi cabeza: siempre vuelvo. Pasé el día siguiente sin hablar con nadie. Cuando regresé al trabajo, intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, o una especie de alucinación por falta de sueño. Pero el olor a café rancio me trajo todo de vuelta, y la sensación pegajosa en el aire, como si el local estuviera cubierto por una fina capa de aceite invisible, no ayudaba. Esa madrugada, cerca de las 2, un coche negro se estacionó frente al ventanal. Las luces quedaron encendidas, pero nadie bajó. Observé desde el mostrador. Después de un minuto, las luces se apagaron. El vehículo seguía ahí, inmóvil. Intenté concentrarme en limpiar las freidoras, pero el sonido de la máquina de café me hizo girar. Estaba encendida, goteando sola, preparando un café sin que nadie la tocara. El olor era fuerte, amargo, casi metálico. El reloj marcaba 2:38. Entonces, la puerta se abrió lentamente, con ese timbre agudo que siempre chirriaba en la madrugada. No vi a nadie entrar, pero el aire cambió de inmediato. Un frío seco que me caló hasta los huesos. «Buenas noches», dije, por inercia. Silencio. Me giré hacia la caja, fingiendo normalidad. Cuando levanté la vista, él estaba ahí, sentado en la mesa del rincón, con su traje oscuro y la misma mirada vacía. «Lo siento», atiné a decir. «Ya no servimos a esta hora». El hombre no contestó, solo señaló la máquina de café. Miré el mostrador. El vaso humeante ya estaba preparado y junto a él una hamburguesa doble sin cebolla. «¿Cómo?» Susurré sin poder terminar. El tipo sonrió. No era una sonrisa humana, sino un gesto torcido, forzado. «Te dije que siempre vuelvo». Retrocedí hasta chocar con la pared. El aire olía a grasa y perfume rancio. El mismo aroma que había sentido desde su primera visita. «¿Qué quiere?», pregunté. El hombre inclinó la cabeza y me observó durante un largo rato, como si estuviera evaluando cada palabra. Luego murmuró: «Dejé algo pendiente». En ese instante la radio del local se encendió sola, emitiendo una canción vieja, una melodía de los años 70 que nadie usaba ya. Él se levantó despacio y se acercó al mostrador. En su mano llevaba algo, un billete arrugado. Lo dejó sobre la bandeja. «Ahora sí está completo», dijo. Miré el billete. Tenía manchas oscuras, como si estuviera húmedo. Al tocarlo noté la textura viscosa y un olor a sangre seca. Lo solté de inmediato. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Corrí a la puerta. Afuera, el coche negro seguía aparcado, pero el asiento del conductor estaba vacío. Solo había algo colgando del espejo retrovisor. Mi nombre, escrito en el ticket de la última venta del día. Entré de nuevo y me encerré en el baño del personal. Me miré al espejo y noté algo que me dejó sin aliento. El reflejo no se movía igual que yo. Mi reflejo seguía sonriendo. Desde aquella noche, no volví a ser el mismo. Intenté renunciar, pero el gerente me convenció de quedarme al menos una semana más. «Son solo noches tranquilas, Danny, y necesitas el dinero», me dijo. No podía explicarle que lo que me atormentaba no era el trabajo, sino ese hombre, o lo que fuera que fuera. Durante los siguientes turnos todo parecía normal. Los mismos camioneros, las mismas papas recalentadas, el mismo olor agrio en el aire. Pero cada madrugada a las 3:22, el reloj del mostrador parpadeaba, aunque no hubiera nadie dentro. La máquina de café soltaba un chorro de vapor y en el sistema aparecía un pedido automático. Hamburguesa doble sin cebolla, plus café solo. El gerente decía que era un error del software. Pero una madrugada, harto, decidí grabarlo con mi móvil. Coloqué el teléfono apuntando al mostrador y me escondí en la trastienda. A las 3:20 el local se volvió completamente silencioso.
Ni el zumbido del refrigerador se escuchaba. A las 3:22 el timbre de la puerta sonó. En la grabación se veía cómo el mostrador, vacío segundos antes, ahora tenía una bandeja servida. La máquina de café soltaba vapor y la pantalla digital del reloj titilaba sin parar. Pero lo que me heló la sangre fue que, al fondo, reflejado en el cristal del ventanal, se veía a un hombre de pie, alto, trajeado, sonriendo. Esa noche no dormí. Al día siguiente mostré el video al gerente. Lo vio sin decir palabra y cuando terminó, solo me preguntó: ¿Dónde dices que grabaste esto? Aquí mismo, respondí. Eso es imposible, susurró. Ese reflejo, esa esquina, ya no existe. Ese ventanal se tapió hace 3 años, después del incendio. Me quedé mudo. Nunca había oído hablar de ningún incendio. ¿Qué incendio?, pregunté. El gerente bajó la voz. Hace 3 años murió un hombre ahí, en ese mismo asiento, un tipo que venía todas las noches. Se quedó dormido con un cigarrillo encendido. Nadie lo notó hasta que ya era tarde. Dicen que su reloj se detuvo a las 3:22. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿Cómo se llamaba? El gerente pensó un momento. No me acuerdo del nombre, pero llevaba traje y siempre pedía una hamburguesa doble sin cebolla. Esa noche no quise volver, pero a medianoche mi teléfono vibró. Era un mensaje de número desconocido. Decía: pedido confirmado. Entrega en curso. 3:22. Pensé que era una broma del gerente, pero a las 2:45, mientras trataba de dormir, escuché el rugido de un motor afuera. Me levanté y miré por la ventana. Un coche negro, el mismo de las grabaciones, estaba estacionado frente a mi edificio. El aire olía a grasa vieja y café. El teléfono volvió a vibrar. Su pedido está listo. En ese instante el timbre del edificio sonó. 3 veces. Lentas. Me asomé por la mirilla del pasillo y allí estaba él, de pie, con el mismo traje, sosteniendo una bolsa de papel con el logo del local. Levantó la vista y aunque me separaban 2 pisos, su mirada me encontró. Te lo dije, susurró. Y aunque no lo escuché, lo entendí. Su voz resonó dentro de mi cabeza. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo el olor. Café quemado, pan húmedo, grasa vieja. El hombre estaba ahí en el rellano, sosteniendo la bolsa con ambas manos. Falta la propina, dijo con esa voz seca como si no tuviera aire. Di un paso atrás, temblando. No podía apartar la vista de sus ojos. Eran completamente grises, sin pupilas, sin brillo. Le lancé unas monedas, cualquier cosa, solo para que se fuera, pero no las recogió. Sonrió y dejó la bolsa en el suelo. No te preocupes, susurró. Ya está pagado. Cuando cerré la puerta, el sonido de la moto alejándose me hizo pensar que todo había terminado. Pero entonces el olor se intensificó. Venía desde dentro del apartamento. Miré la bolsa. Seguía ahí, intacta. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una hamburguesa doble sin cebolla, perfectamente envuelta. Debajo del pan inferior algo sobresalía, un trozo de papel grasiento. Lo abrí despacio. Gracias por el turno. 3:22. El corazón me golpeaba el pecho. Fui al baño y arrojé todo al inodoro. Tiré de la cadena una y otra vez hasta que el agua se volvió amarillenta. Pero el olor seguía. Los días siguientes no salí de casa. Llamé al gerente para avisar que no volvería, que renunciaba. Su respuesta me dejó helado. Daniel, ¿qué estás diciendo? Si ya viniste ayer, cobramos tu turno y todo. Eso es imposible. Estás en las cámaras, hijo. Entraste a las 22:00 y saliste a las 6:00, colgó. Corrí al espejo del pasillo. No sé por qué. Tal vez para comprobar que seguía ahí, pero mi reflejo no se movía igual. Me miraba con una sonrisa que no era mía, la misma sonrisa del cliente. Esa noche soñé que volvía al local. El reloj marcaba las 3:22 y el ventanal reflejaba la calle vacía. En el interior, el cliente estaba sentado en su mesa habitual. Pero cuando me acerqué vi que en la bandeja frente a él había 2 cafés. Uno ya estaba servido para mí. Te toca quedarte, me dijo. Desperté sudando con el olor a grasa pegado en la garganta. Corrí a la ventana buscando aire. En la calle, frente al edificio, el coche negro esperaba con el motor encendido. Dentro el hombre me miraba. No necesitaba abrir la ventana para escucharlo. Siempre vuelvo. El coche arrancó y se perdió en la curva. Pensé que había terminado. Pero esa tarde,
Cuando bajé a comprar cigarrillos, pasé frente al escaparate de una tienda de segunda mano. Y allí, en el televisor del escaparate, se reproducía una grabación del restaurante. El reloj del mostrador marcaba 3:22. En la pantalla, se veía al cliente sentado en la mesa del rincón. Frente a él, otro hombre con el uniforme del local, sonriendo mientras servía un café. Yo, y cuando la imagen se detuvo, el reflejo del ventanal mostró algo más. El coche negro aparcado frente al restaurante y un cartel luminoso nuevo sobre la entrada. Abierto toda la noche. Personal nuevo. Dicen que hace un mes el local fue demolido, pero cada noche, si conduzco por esa autopista, el letrero sigue allí, encendido, solitario, marcando en rojo una sola hora. 3:22 AM. Soy Paula. Tengo 32 años, y durante la pandemia trabajé en el turno nocturno de una cadena de comida rápida dentro de un hospital. El local estaba abierto las 24 horas para médicos, enfermeros y familiares que necesitaban café o algo caliente. Al principio el trabajo era tranquilo, pero con el tiempo las noches empezaron a volverse distintas. Todo comenzó un martes. Eran las 2:50 AM. Estaba sola revisando el inventario cuando el sistema de pedidos en línea pitó. La pantalla mostraba una orden. Combo 13. Entrega morgue. Me reí nerviosa pensando que era una broma de algún residente aburrido. Pero el sistema no aceptaba rechazar el pedido. Estaba marcado como prioritario hospitalario. Preparé la bolsa con una hamburguesa, papas y un café, y bajé por el pasillo hacia el sótano. Nunca me había gustado esa zona del hospital. El aire era más frío, y el sonido de los fluorescentes creaba una vibración constante, como un zumbido dentro del cráneo. Al llegar toqué la puerta metálica. Nadie respondió. La abrí igual. Dentro, la morgue estaba a oscuras, salvo por una pequeña luz de emergencia que iluminaba una camilla metálica. En el escritorio había un registro abierto y una taza vacía. ¿Pedido nocturno?, pregunté medio en broma. Nada. Dejé la bolsa sobre la mesa y di media vuelta. Antes de salir, escuché algo. Un ruido suave, como un suspiro o un crujido de tela. Miré hacia las camillas cubiertas con sábanas blancas. Una de ellas tenía una esquina levantada. ¿Hola?, pregunté, pero mi voz se quebró. Di un paso más. La sábana se movió apenas, como si alguien respirara debajo. Salí corriendo sin mirar atrás. Al llegar al local, el pedido seguía en la pantalla marcado como en curso. Intenté borrarlo, pero el sistema no respondía. Entonces apareció un nuevo mensaje en letras rojas. Entregado 3:22 AM. Creí que era una coincidencia, pero al día siguiente, a la misma hora, el sistema volvió a sonar. Combo 3, entrega morgue. Esta vez no bajé. Dejé el pedido junto a la puerta del almacén y marqué la entrega como completada manualmente. Pero el reloj del mostrador se apagó y el sistema volvió a escribir por sí solo. No mientas. 3:22 AM. Llamé al supervisor, pero no respondió. Los pasillos estaban vacíos. Fue entonces cuando escuché pasos. Venían del pasillo de servicio. Lentos, arrastrados, húmedos. Cuando giré hacia la puerta, vi algo moverse frente al vidrio empañado del local. Una silueta con bata blanca, sosteniendo una bolsa de comida, la mía, y en la tapa del vaso de café con marcador rojo podía leerse un nombre que no había escrito yo: Paula. Esa noche no regresé al sótano. Cerré el local una hora antes y me quedé en la cafetería del hospital, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica: error del sistema, sabotaje, estrés. Pero cada vez que cerraba los ojos veía aquella silueta sosteniendo la bolsa con mi nombre. El día siguiente fue peor. A las 2:58 AM, el monitor volvió a emitir el pitido, aunque el sistema de pedidos estaba desconectado. La pantalla parpadeó un par de veces antes de mostrar el texto. Combo 13. Cliente, Paula. Entrega, mostrador. Me quedé helada. Nunca un pedido había salido con mi nombre, y menos con el punto de entrega, dentro del mismo local. Intenté apagar el monitor, pero no respondía. De pronto la máquina de freír papas se encendió sola. El aceite burbujeó violentamente, aunque el interruptor seguía en off. Un olor a grasa quemada llenó el aire.
El microondas comenzó a funcionar también, su pantalla mostrando una cuenta regresiva. 3:22. El corazón me martillaba el pecho. Corrí hacia el teléfono del mostrador para llamar al guardia, pero el auricular estaba cubierto de una sustancia aceitosa, pegajosa, con el mismo olor a carne frita. Lo solté y di un paso atrás. Fue entonces cuando escuché cómo la puerta del local se abría. Nadie entró, pero las luces parpadearon. Del otro lado del mostrador, sobre la mesa, apareció una bolsa de papel, como si alguien la hubiese dejado ahí sin hacer ruido. Sabía lo que contenía antes de abrirla. Aún así lo hice. Dentro había una hamburguesa, papas y un café solo, igual que la noche anterior, pero esta vez en la tapa del café el nombre estaba distinto. Paula G. Nadie en el hospital sabía mi segundo apellido. El reloj del mostrador marcó 3:22 justo cuando el pitido cesó. En la pantalla del monitor apareció una notificación final. Pedido entregado. Gracias por su servicio. A la mañana siguiente intenté hablar con el personal de mantenimiento para revisar el sistema. El técnico, un hombre mayor, me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió con expresión grave. Ese software no lo usamos desde hace años. Se desinstaló en 2019. Eso es imposible, yo lo vi anoche. El hombre negó con la cabeza. El restaurante anterior usaba ese sistema. Cerró después de un incendio en la cocina. Murió la encargada del turno. Se llamaba igual que tú. Mi garganta se cerró. ¿Paula G? Él asintió. La encontraron calcinada frente al mostrador, con un combo en la mano. La hora registrada en el reloj de caja fue 3:22 a.m. Salí corriendo. No quería escuchar más. Me juré no volver a pisar ese hospital, pero el destino no me dejó cumplirlo. Esa misma tarde, mi supervisora me llamó para cubrir una guardia extra. Tenemos falta de personal, dijo. Solo esta noche. Te lo compensamos doble. Quise negarme, pero mi cuenta bancaria no me lo permitió. Así que volví. Y justo cuando las luces del pasillo parpadearon, supe que esa sería mi última noche allí. Entrar de nuevo al local fue como meterse en una pesadilla conocida. Las luces parpadeaban. El aire olía a aceite viejo y el sonido de los refrigeradores tenía ese zumbido eléctrico que me hacía doler la cabeza. Nadie más quería el turno nocturno, así que estaba sola. Otra vez. Pasé las primeras horas limpiando, con los auriculares puestos para no escuchar el silencio del hospital. A las 2:45 el pasillo se volvió más frío. Tan frío que el vapor del café que acababa de servirme se congelaba a medio aire. Quité los auriculares y sentí algo distinto. Ya no había zumbido. Ningún ruido. Solo el latido sordo de mi corazón y el tic-tac del reloj digital acercándose a la hora maldita. A las 2:59, el monitor del mostrador se encendió por sí solo. No había red, no había sistema activo, pero allí estaba el pedido, cargando línea por línea, como si alguien lo escribiera en tiempo real. Combo 13, cliente. Paula G. Entrega, cocina. El aire se me atascó en los pulmones. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y detrás una luz amarillenta parpadeaba. Tragué saliva y caminé hacia allí, con la linterna del móvil temblando en mi mano. La cocina estaba vacía. O eso pensé. Sobre la encimera, alguien había dispuesto una bandeja perfectamente servida. Hamburguesa, papas, café. Caliente. El café aún burbujeaba. En el envoltorio, escrito con grasa, podía leerse, para mí. El reloj del mostrador marcó 3:22. La freidora, que llevaba horas desconectada, se encendió sola. El aceite empezó a hervir con un sonido chirriante, casi como un grito. Retrocedí hasta chocar con la puerta. Entonces del aceite surgieron burbujas, y una mano, pálida, brillante, moviéndose como si quisiera salir. Grité, pero el vapor me golpeó la cara y me dejó sin aire. Corrí hasta el pasillo, tropezando con una caja de suministros. La puerta del local se cerró de golpe a mis espaldas. Intenté abrirla, pero no cedía. Golpeé con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! Por favor. Del otro lado del cristal vi una sombra acercarse, una figura femenina, con bata blanca y gorro de cocina. No podía ver su cara, solo su silueta, pero cuando se detuvo frente al ventanal la reconocí. Era yo. La otra Paula levantó una bandeja y con una sonrisa lenta la dejó frente al cristal. En el envoltorio de la hamburguesa, con marcador rojo, había escrito algo nuevo.
Turno cumplido. Todo se volvió negro. Desperté en el suelo, con el uniforme manchado de aceite y el reloj roto. Eran las 6:03 a.m. Me dolía la cabeza y las luces del local estaban apagadas. No había nadie, ni comida, ni café, ni bandeja, solo una quemadura en la muñeca derecha, con la forma exacta del número 13. Esa fue mi última noche en el hospital. O eso creí. 3 días después, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era una notificación de pedido. La aplicación, que yo había desinstalado, se había reinstalado sola. En la pantalla se leía: Combo 13, cliente, Paula G., entrega, domicilio. Hora estimada 3:22 a.m. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando la pantalla del móvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. La notificación seguía ahí, sin opción de eliminarla. Solo un botón: aceptar entrega. Esperé que pasara la hora. Me senté frente a la puerta con un cuchillo de cocina en la mano, observando el reloj digital del microondas. 3:10, 3:15, 3:21, y entonces sonó. 3 golpes secos en la puerta, lentos, espaciados. No me moví. Un cuarto golpe. Después una voz. Entrega para Paula G. Mi cuerpo entero se paralizó. Era mi voz exacta. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y miré por la mirilla. Afuera había una mujer con uniforme de la cadena, la gorra roja, la sonrisa ensayada, y mi cara. Sostenía una bolsa de papel grasienta con el logo del restaurante. «Ya está listo», dijo, mirándome directamente a través del lente. Retrocedí hasta la pared, con el cuchillo en alto. No quise abrir, pero la bolsa apareció del otro lado de la puerta, como si hubiera atravesado la madera. Cayó al suelo frente a mí, intacta, tibia. El olor a comida caliente se mezclaba con algo más: formol. Intenté arrojarla al cubo de basura, pero la bolsa comenzó a humedecerse, a gotear un líquido amarillento. El papel se rompió y cayó al suelo. Dentro había una hamburguesa, con un trozo de placa metálica derretida entre el pan. La saqué. Era una identificación. La mía. Paula González, supervisora nocturna, turno 322. El teléfono vibró otra vez. En la pantalla, un mensaje nuevo. Gracias por tu entrega. Nuevo destino asignado: Hospital Central. Cocina, sótano 2. El aire de mi apartamento se volvió espeso. El microondas se encendió solo, marcando una cuenta regresiva. 0322. De la rendija del horno empezó a salir humo, y el olor a grasa recalentada me golpeó como una ola. El teléfono siguió vibrando. Lo arrojé contra la pared, pero seguía sonando. Entre los pitidos se mezclaba el eco de una voz, como una grabación vieja. Combo 13. Combo 3. Entrega completada. Las luces parpadearon, y en la ventana, empañada por el vapor, se dibujó lentamente una palabra con un dedo invisible. Vuelve. El humo llenó el departamento. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla me encontré en un pasillo distinto. Largo, blanco, con baldosas de hospital. A lo lejos el sonido familiar de un refrigerador industrial y el olor del aceite hirviendo. Al final del pasillo, el letrero verde indicaba Cocina, sótano 2. El reloj de mi muñeca estaba roto, pero la pantalla del móvil, aún chispeante, mostraba la hora exacta. 3:22 a.m. Dije mi nombre en voz baja. El eco rebotó entre las paredes devolviéndome mi propia voz. Paula G. Entonces escuché el sonido del papel de un pedido imprimiéndose detrás de la puerta de la cocina. Una voz automática repitió: Nuevo pedido recibido. Combo 13, cliente, Paula G. Repartidora, Paula G. La puerta se abrió sola. El calor me golpeó la cara. Dentro el aceite hervía, burbujeando, esperándome. Yo era gerente de un pequeño local de comida rápida ubicado en una estación de tren. Se llamaba Express Bite, y aunque el lugar parecía moderno, el edificio que lo albergaba era antiguo, lleno de túneles y pasillos de mantenimiento que databan de los años 70. Mi turno era el de cierre, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La estación se vaciaba después de la medianoche, y solo quedábamos los guardias, el personal de limpieza y yo.
revisando inventario y cuadrando caja. Todo era rutinario hasta que un día llegó un inspector de la compañía de seguridad. «Asegúrense de no usar la caja número 5», nos advirtió. «Está fuera del sistema. No debe recibir pedidos». No explicó más. Pensé que era un error administrativo, así que lo dejé pasar. Pasaron un par de semanas hasta que, una madrugada, mientras hacía arqueo, la pantalla del sistema mostró una venta automática. Caja 5, pedido 00322. Cliente, viaje de las 3:22. Me reí. Pensé que era una broma interna, pero la impresora del mostrador comenzó a escupir un ticket. Lo tomé. Pedía una hamburguesa sencilla y un café negro. No había forma de cancelar. El sistema pedía confirmación manual. Por curiosidad marqué preparar pedido. De inmediato la freidora se encendió sola. El aceite empezó a burbujear, aunque nadie la había activado. El olor era fuerte, metálico, y entonces las luces del local parpadearon. Justo cuando el altavoz de atención, que llevaba meses descompuesto, emitió un sonido. Una voz baja, distorsionada. «Pedido». Listo, sentí un escalofrío. Caminé hasta la ventana de entrega. Al otro lado, en el pasillo oscuro de la estación, había alguien esperando. Solo una silueta, alta, delgada, con un abrigo largo y una maleta en la mano. No se movía. Tomé la bandeja, la dejé en el mostrador y levanté el micrófono. «¿Pedido de la caja 5?» La figura asintió lentamente. Cuando me acerqué al vidrio vi su rostro por primera vez. O mejor dicho, vi lo que no debía. No tenía rostro. Solo una piel tensa, sin rasgos, como un maniquí sin terminar. Retrocedí de golpe. La figura extendió la mano hacia la bandeja, pero no había cristal entre nosotros. El vidrio de alguna forma ya no estaba. La mano, fría, húmeda, rozó la mía al tomar la hamburguesa. Me aparté tropezando con una caja. El ticket de la venta cayó al suelo. Y cuando lo recogí, ya no tenía letras ni números. Solo una palabra escrita con marcador negro. «Siguiente». Salí del local corriendo. El guardia nocturno me vio pálido y me preguntó qué había pasado. Le conté agitado, lo del pedido y la figura sin rostro. Me miró serio. «¿Dijiste que fue en la caja 5?» Preguntó. «Ese número está bloqueado desde hace años». «¿Por qué?» «Porque ahí trabajaba una chica. Murió en 2019, justo a las 3:22 de la mañana. Esa fue la última vez que me quedé solo en el turno. O eso creí». Durante los días siguientes traté de convencerme de que todo había sido una alucinación. Dormía mal, comía peor, pero el miedo no se iba. Cuando regresé al trabajo, el técnico de sistemas estaba allí revisando las máquinas. «¿Cuál fue la caja que falló?», preguntó. «La número 5», respondí sin pensarlo. El tipo me miró raro. «Eso es imposible. Esa caja no está conectada al servidor desde 2019. Está desactivada físicamente». Le pedí que la revisara igual. Se agachó, quitó el panel trasero y se quedó en silencio. «Esto está caliente», dijo, como si hubiera estado funcionando toda la noche. Me incliné y vi dentro del compartimento algo que no debía estar ahí. Un ticket recién impreso, aún tibio. Lo saqué con cuidado. Tenía la fecha actual, la hora 3:22 am y una nota al final. «Pedido entregado. Siguiente turno en curso». Esa noche no importó cuánto intentara evitarlo. Me quedé pensando en la chica que había muerto. Pregunté a los guardias más viejos y uno de ellos, un tal Méndez, bajó la voz antes de responderme. Se llamaba Carla. Trabajaba en esa caja cuando un tren se descarriló. La estación se llenó de humo. Ella no logró salir. Dicen que la encontraron con el uniforme empapado en aceite y una hamburguesa en la mano. No supe qué decir. A la madrugada siguiente, mientras revisaba los pedidos pendientes, la impresora volvió a encenderse sola. Un nuevo ticket salió expulsado. Esta vez no tenía número de caja. Solo una hora, 3:22 am y un texto, pedido repetido. Recoja en taquilla. La taquilla de recogida estaba en el extremo opuesto del pasillo, una zona cerrada desde el accidente. No debía haber acceso, pero la puerta de emergencia estaba entreabierta. El aire que salía de ahí olía a grasa vieja y humedad. Me armé de valor y bajé con la linterna. El pasillo estaba lleno de polvo, carteles viejos y cajas oxidadas. Llegué hasta la taquilla y vi algo sobre el mostrador. Una bandeja. Dentro había una hamburguesa envuelta y un vaso de café, humeante.
En el ticket pegado al vaso alguien había escrito con tinta roja: Carla. Me quedé helado. Toqué el vaso. Estaba caliente. Detrás de mí, un ruido metálico me hizo girar. Algo se movía en el túnel. Pasos. Lentos, pesados, arrastrados. La linterna temblaba en mi mano. ¿Hay alguien ahí? Pregunté. Una voz suave respondió desde la oscuridad. Turno cumplido. Te toca a ti. La luz del pasillo parpadeó y se apagó. Sentí una corriente de aire helado pasarme por la nuca. Y al volver la vista al mostrador, la bandeja había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un ticket nuevo, recién impreso, con mi nombre escrito en tinta negra. Gerente, Daniel P. Caja asignada, no 5. Hora, 3:22 AM. No recuerdo haber vuelto al local, pero al día siguiente, Méndez juró haberme visto detrás del mostrador de la caja 5, preparando pedidos a medianoche. El problema es que yo estaba en mi casa, sin uniforme, viendo las cámaras por el portátil. Efectivamente, en el monitor, a las 3:22, la cámara del local mostraba a alguien en la caja 5, vestido exactamente como yo. Me quedé mirando la grabación una y otra vez. No podía ser yo. En el video, el hombre que atendía en la caja número 5 tenía mis mismos gestos, mi misma forma de caminar, pero algo no cuadraba. Su piel se veía más pálida, los ojos hundidos, y cuando sonreía, era una mueca forzada, como si le doliera hacerlo. A las 3:22 AM, el video se distorsionaba por unos segundos. Luego, la imagen volvía y se veía la bandeja servida, pero el cliente al que se la entregaba no aparecía, solo la comida suspendida en el aire, flotando unos instantes antes de desaparecer. No dormí esa noche. Al día siguiente fui a hablar con el jefe de estación. Me recibió con cara de pocos amigos. Caja 5, ¿eh? Dijo mientras encendía un cigarrillo. Deberías dejar eso en paz. ¿Por qué? Insistí. Hay algo raro pasando ahí, porque todos los que intentaron arreglarla acabaron igual. Igual como desaparecidos. Lo dijo sin titubear, como si fuera un hecho asumido. La compañía selló esa zona después del accidente. Nadie debería estar trabajando ahí. Pero siempre hay alguien que no hace caso, añadió aplastando el cigarro, y cada vez que pasa, vuelve a imprimirse el mismo ticket. Le pedí ver el registro original del accidente. Me dio una carpeta amarillenta. Dentro había fotos en blanco y negro del local destruido. En una de ellas, una mujer de uniforme, Carla, supuse, estaba frente a la caja 5. Su cuerpo estaba ennegrecido, irreconocible, pero sobre el mostrador se distinguía un reloj digital derretido, marcando 3:22. Esa imagen me persiguió todo el día. Por la noche, decidí cerrar antes, pero cuando apagué las luces y bajé la persiana, el sonido de la impresora rompió el silencio. Un nuevo ticket. Lo tomé con manos temblorosas. Caja 5, pedido 004, entrega. Andén C, cliente, Carla, preparado por Daniel P. No sabía si llorar o gritar. Salí corriendo al andén, convencido de que todo terminaría si destruía esa caja, pero al llegar el tren de las 3:22 estaba detenido. No debía haber trenes a esa hora. Las puertas se abrieron, de su interior salió humo, y una figura se recortó entre la neblina. Era Carla, o lo que quedaba de ella. Su uniforme estaba chamuscado, la piel llena de ampollas oscuras, pero su rostro sonreía. Gracias por atender mi pedido, susurró con una voz que sonaba como grasa friéndose. Retrocedí, tropezando con el borde del andén. Yo no te hice nada, balbuceé. Ahora te toca entregar, dijo y me extendió una bandeja. Dentro, envuelta en papel rojo, había una hamburguesa recién hecha. En el envoltorio, escrito con grasa quemada, podía leerse: caja número 6. El tren desapareció sin hacer ruido, y el andén quedó vacío. Me miré las manos, estaban llenas de aceite, y sobre mi muñeca derecha, como una quemadura reciente, se marcaba el número 5. Esa madrugada, el guardia juró escuchar el timbre de la impresora sonar una última vez. Cuando llegó al local, el papel aún salía del aparato. En él se leía: pedido entregado, nuevo operador asignado. No recuerdo haber regresado al local, pero cuando desperté estaba allí, sentado frente a la caja número 5,
con el uniforme puesto, las manos cubiertas de grasa y una bandeja frente a mí. El reloj digital del mostrador parpadeaba en rojo. 3:21 AM. La estación estaba completamente vacía. Ni los trenes pasaban. Solo el eco de las luces zumbando, el olor a aceite quemado y el sonido de la impresora, imprimiendo un nuevo ticket, uno tras otro. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Era como si estuvieran pegadas al suelo. En la pantalla del sistema apareció mi nombre junto a un mensaje. Turno activo. No abandones tu puesto. El papel seguía saliendo de la impresora interminable, acumulándose en el suelo como una serpiente blanca. Cada ticket tenía una hora distinta, todas marcando 3:22, y el mismo texto. Pedido entregado. Cliente satisfecho. Ya no te puedes ir, dijo una voz detrás de mí. Me giré despacio. Carla estaba del otro lado del mostrador, igual que en las fotos, con el uniforme chamuscado y los ojos hundidos. Sonreía. Te dije que te tocaría entregar. Se acercó apoyando las manos sobre el mostrador. No, susurré. Yo no, pero ella señaló el reloj. 3:22. El pitido agudo del microondas llenó el aire. Las freidoras se encendieron solas, hirviendo aceite negro que burbujeaba con fuerza, lanzando gotas que chispeaban al contacto con el suelo. El pedido está listo, dijo ella extendiéndome una bandeja. Dentro había una hamburguesa envuelta con papel grasiento. El envoltorio temblaba, como si algo se moviera dentro. La abrí sin saber por qué. Dentro no había carne, sino un trozo de metal fundido, una placa de identificación, la mía. Cuando levanté la vista, Carla ya no estaba, pero detrás del mostrador, en la pared, el neón del local se encendió solo. Ya no decía Express Bite. Ahora el cartel mostraba una frase nueva, formada con los mismos tubos de luz roja. Caja 5. Abierto siempre. El reloj seguía marcando 3:22. El aceite seguía hirviendo. La impresora no dejaba de trabajar. Me quedé allí, mirando cómo los tickets caían al suelo, uno tras otro, hasta que el último me golpeó el zapato. Lo tomé. Nuevo cliente asignado. Entrega pendiente. Anden C. Nombre. Carla. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. A veces creo escuchar el sonido del tren, otras veces el pitido de la impresora, pero cuando parpadeo, sigo aquí, detrás del mostrador, esperando al próximo cliente. La caja número 5 siempre enciende sola. La hora nunca cambia. Y si alguna vez pasas por una estación vacía y ves un local iluminado con un cartel rojo parpadeando, no te acerques, porque si miras el reloj, probablemente sean las 3:22 AM. Me llamo Lucas y trabajé durante un verano en un autoservicio de comida rápida, de esos que atienden las 24 horas en la salida de la autopista. Mi trabajo era simple: limpiar las mesas, cobrar en la caja y atender el ventanal del Autobite, el servicio para coches que nunca cerraba. Siempre pensé que era el mejor turno, sin clientes molestos, sin jefes vigilando, solo el ruido de los coches pasando y el olor constante a fritura. Hasta la noche del 17 de julio, a eso de las 2:15 el lugar estaba vacío. Estaba terminando de limpiar la plancha, cuando sonó el timbre del intercomunicador del autoservicio. Me acerqué y tomé el micrófono. Buenas noches, bienvenido a Autobite. ¿Qué va a ordenar? Silencio. Luego una voz ronca arrastrada. Lo mismo de siempre. Miré la cámara del pedido, pero la pantalla estaba completamente en negro. ¿Podría repetir, por favor?, pregunté fingiendo calma. Lo mismo de siempre, repitió la voz. Por protocolo. No debía atender pedidos sin confirmación visual, pero cuando fui a colgar, el sistema imprimió un ticket automático. Combo 7. Hamburguesa simple plus papas plus café. Pago efectivo. Me reí nervioso. Pensé que sería un fallo. Preparé el pedido rápido. Lo puse en la bandeja y me acerqué a la ventanilla. Afuera no había nadie. Ningún coche. Ningún motor. Nada. Aún así, la puerta del compartimiento se abrió sola y la bandeja desapareció hacia el exterior, como si alguien la hubiera tomado. El intercomunicador crepitó de nuevo. Gracias, Lucas, susurró la voz. Nos vemos mañana. Solté el micrófono de golpe. No recordaba haber dicho mi nombre.
A la mañana siguiente le conté al supervisor. Se rió. Ah, el del combo 7, dijo. Siempre llama a esa hora. ¿Quién? Nadie sabe. Desde hace años pasa lo mismo. Lo llaman el cliente del humo. Viene, pide lo mismo y se va. Nadie lo ve. Creí que me tomaban el pelo, pero empecé a fijarme. Revisé las cámaras de seguridad de noches anteriores. En cada video, justo a las 3:22, la ventanilla del autoservicio se abría sola y la bandeja desaparecía. A veces una silueta borrosa se reflejaba en el cristal. Un hombre alto, con gorra, siempre inclinado hacia el micrófono. Esa noche decidí quedarme y esperarlo. Desconecté las cámaras y el micrófono, convencido de que no podría comunicarse. Pero a las 3:22 el intercomunicador sonó igual. Lo mismo de siempre, dijo la voz. Mi corazón se detuvo. No había electricidad. No podía estar funcionando. El altavoz emitió un crujido seguido de un susurro que me hizo helar la sangre. No hace falta cámara, Lucas. Ya sé dónde estás. Apagué el intercomunicador de un golpe, pero la voz seguía escuchándose, débil como si saliera del propio aire. No te asustes, Lucas. Solo tengo hambre. Salí de la caseta del autoservicio y recorrí el estacionamiento con la linterna. El asfalto estaba vacío. Ni un solo coche. Solo el ruido lejano de los camiones en la autopista. Cuando regresé, la ventanilla del mostrador estaba abierta. Sobre el borde, había un billete de 5 euros empapado y un vaso de café medio lleno, aún caliente. No dormí en 2 días. Intentaba convencerme de que había sido una broma. Una voz colada por la frecuencia del sistema. Pero cada noche, a las 3:22, el intercomunicador sonaba. Siempre el mismo pedido. Siempre la misma frase. Lo mismo de siempre. Una madrugada decidí grabar el sonido con mi móvil. Coloqué el teléfono junto al altavoz y esperé. A las 3:21 el aire cambió. Una brisa helada se filtró por las rendijas, y el olor a gasolina y carne quemada llenó el local. El pitido sonó. Autobite le atiende, buenas noches, dije con voz temblorosa. Lo mismo de siempre, respondió la voz más clara que nunca. ¿Quién eres?, pregunté. Silencio. ¿Quién eres?, insistí. Entonces se oyó una risa corta, seca. Soy el primero que atendiste. El corazón me golpeó el pecho. Mi primer día de trabajo había sido un desastre. Un accidente en la fila del autoservicio. Un coche se incendió por una fuga de combustible. Recuerdo el olor, el humo, y cómo el conductor se había quedado atrapado dentro, golpeando la ventanilla hasta que el fuego lo devoró. Eso fue un accidente, susurré al micrófono. No, dijo la voz. Fue mi pedido. La línea se cortó. Corrí hacia la ventanilla. Afuera, el estacionamiento estaba cubierto por una fina niebla, y entre la bruma, un coche negro se delineaba apenas estacionado justo frente al mostrador. El motor estaba encendido, pero no había nadie dentro. El micrófono crujió otra vez. No olvides mi bebida, Lucas. Di un paso atrás temblando. La máquina de café se encendió sola, vertiendo el líquido humeante en un vaso. El olor a quemado se mezclaba con el de carne y aceite viejo. Cuando miré el reloj, eran las 3:22 exactas. De pronto, una sombra cruzó el cristal. Una mano se apoyó en el ventanal desde afuera. La piel estaba chamuscada, los dedos negros como carbón. Me quedé paralizado. La mano golpeó el cristal 1, 2, 3 veces, dejando marcas oscuras. Después se retiró. El coche del estacionamiento desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Cuando revisé la grabación de audio al día siguiente, mi sangre se heló. Antes de cada palabra de la voz, se escuchaban otros murmullos, más graves, como si hubiera más personas hablando al mismo tiempo. Y al final, antes de que se cortara, se oía una respiración profunda y algo que parecía el sonido de una puerta de horno abriéndose. Esa mañana le mostré la grabación al encargado. No la quiso escuchar. Bórrala, Lucas. Tenía el rostro tenso, como si ya supiera de qué se trataba. Es mejor no meterse con eso. ¿Con qué?, pregunté. Con lo que quedó aquí después del incendio. Me contó lo que nadie se atrevía a mencionar. El conductor del coche siniestrado era un camionero llamado Rubén, cliente habitual del local. Siempre pedía el mismo combo, siempre a la misma hora. Aquella noche, según los bomberos, su camión explotó cuando intentó fumar dentro del vehículo. Lo encontraron a pocos metros del ventanal, con las manos sobre el volante y el cuerpo completamente calcinado. Desde entonces,
dijo el encargado bajando la voz. El sistema a veces imprime un pedido que nadie hace. Lo mismo de siempre. Pensé en renunciar, pero necesitaba el dinero, así que me quedé. La siguiente madrugada, llegué 1 hora antes y desconecté todas las máquinas, incluso el intercomunicador. Revisé los cables, corté la energía del circuito. Quería ver si el pedido seguía llegando. A las 3:20 el aire se espesó. Las luces parpadearon y las pantallas muertas del sistema se encendieron una a una, mostrando un solo texto. Pedido confirmado. El sonido del altavoz me hizo saltar. Aunque lo había desconectado, la voz volvió a sonar, clara, casi tranquila. Hoy quiero algo distinto, Lucas. Me acerqué al micrófono, paralizado. ¿Qué quieres? A ti. El frío me recorrió la columna. Detrás de mí la máquina de café comenzó a vibrar. El líquido negro brotaba del dispensador y caía al suelo, formando un charco espeso que olía a metal caliente. Luego las freidoras se encendieron solas, burbujeando aunque no tuvieran aceite. El reloj del mostrador cambió la hora. 3:22. Un chirrido metálico me hizo girar. La ventanilla del autoservicio se abría lentamente. Al otro lado, envuelto en humo, se veía el contorno de un hombre. Su piel parecía derretida, como si aún estuviera ardiendo. Su voz llegó desde el altavoz. Pero esta vez no era solo un sonido. Lo escuchaba dentro de mi cabeza. Sal, Lucas, está listo el pedido. Intenté correr hacia la puerta principal, pero no se abría. El sistema automático de cierre se había activado. Golpeé el cristal, grité, pero el sonido del aceite burbujeando lo ahogaba todo. La figura cruzó el umbral de la ventanilla, como si el fuego que lo consumía no le doliera. Detrás de él, el coche negro volvió a materializarse en el estacionamiento, y el aire se llenó de humo y olor a carne. El hombre avanzó despacio, dejando huellas de grasa ardiente en el suelo. En la mano llevaba una bolsa de papel chamuscada. Tu turno, Lucas, dijo. Yo no te maté, balbuceé. Fue un accidente. Para mí fue un pedido sin entregar. El humo llenó el local. Perdí el conocimiento. Desperté a las 6 de la mañana, tendido junto al mostrador. Todo estaba en su sitio, sin humo, sin fuego, sin huellas. Pero sobre la ventanilla había una sola marca. Una mano negra impresa en el vidrio, y en la bandeja del mostrador, una bolsa de papel con mi nombre escrito con grasa quemada. No toqué la bolsa. La observé durante minutos, esperando que desapareciera sola. Pero el olor era tan intenso que parecía impregnar las paredes. Aún con el local cerrado y las ventanas abiertas, el aire estaba pesado, como si el humo siguiera allí. Cuando llegó el encargado, no le conté nada. Solo pedí mi renuncia. Él me miró en silencio, con un gesto que no supe leer. Está bien, dijo al fin, pero antes de irte revisa los pedidos del sistema. Hay algo que deberías ver. Encendí el monitor. En la pantalla se listaban las órdenes de la noche anterior. Todas estaban vacías, menos una. Pedido número 7. Cliente, Rubem S. Repartidor, Lucas. Estado, entregado. Hora, 3:22 AM. Tragué saliva. ¿Qué significa repartidor? Pregunté. El encargado encendió un cigarrillo. Significa que ahora tú atiendes su pedido. Soltó el humo y añadió. A todos nos toca una vez. Salí de ahí sin mirar atrás. Pensé que dejar ese lugar lo borraría todo, pero el olor me siguió. En el coche, en la ropa, en la piel, era el mismo aroma a gasolina y aceite quemado que había sentido aquella noche del incendio. Los días pasaron. Conseguí trabajo en otra ciudad, en una cafetería pequeña, lejos de cualquier autopista. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta que una madrugada, cuando cerraba la caja, escuché el pitido familiar de un intercomunicador. El café no tenía autoservicio. El sonido venía del almacén. Entré con el corazón desbocado. En el suelo, junto a la puerta trasera, había una radio vieja, de esas de camión, conectada a un enchufe improvisado. El altavoz emitía estática, luego una respiración. ¿Sigues ahí, Lucas?, preguntó una voz que conocía demasiado bien. Retrocedí, tropecé con una caja. La radio chispeó y se apagó, pero antes de hacerlo, imprimió un pequeño papel térmico desde un compartimiento lateral, como si fuera una mini impresora de pedidos. Lo tomé con la mano temblorosa. Pedido no 1. Cliente, Rubén S. Entrega, Cafetería Los Pinos. Hora estimada,
3:22 a.m. Miré el reloj. Marcaba 3:19. El pitido volvió a sonar más fuerte esta vez, proveniente de la puerta trasera. Toqué el picaporte, ardía. Del otro lado, el olor a combustible se filtraba por las rendijas, y junto al humo, una voz, casi un suspiro, murmuró: lo mismo de siempre. Abrí la puerta, el aire se volvió fuego. Dicen que la explosión fue un accidente eléctrico. En las noticias mostraron las ruinas del local, el coche calcinado que habían encontrado incrustado en la pared trasera y los restos del empleado nocturno, pero nadie supo explicar cómo, entre las cenizas, apareció una caja de pedido intacta, con el logotipo de Autobyte. Dentro, un ticket quemado a medias con un nombre aún legible: Lucas, entrega completada. Y cada madrugada, en la nueva sucursal reconstruida sobre esas ruinas, los trabajadores aseguran escuchar el intercomunicador sonar exactamente a la misma hora, tan 22 a.m. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban: sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.